En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así, todo lo que deseéis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pedid y se os dará. Es un mensaje esperanzador, pero no es un mensaje político. Los políticos, cuando están sobre todo en campaña electoral, prometen todo, cosas imposibles de cumplir, y después, cuando han ganado las elecciones, ya tienen hasta la desfachatez de decir, bueno, aquello eran promesas electorales que todo el mundo sabe que no se cumplen. Engañan, pero engañan a los que se dejan engañar, eso también hay que reconocerlo. Jesús no es así, Jesús no es un político que promete para conseguir nuestro voto, porque un voto es una cuestión de unas horas o de unos minutos, un día concreto, quizá cada 4 o 6 años. En cambio, el Señor está siempre con nosotros y sus promesas se verían enseguida defraudadas si no las cumpliera. No es una cuestión, repito, de poco tiempo. Pero quizá tenemos que fijarnos bien en qué es lo que promete el Señor. Porque a lo mejor algunas frustraciones, algunas decepciones, no proceden del Señor, sino que esas frustraciones se deben a que estamos esperando cosas que Jesús no ha prometido. Y hay muchas cosas que esperamos del Señor y que el Señor no ha prometido. Las promesas del Señor son esencialmente 3. La primera promesa, importantísima. El Señor nos asegura que hay vida eterna. Es la promesa más importante que alguien nos pueda hacer en la vida. Hay vida eterna, hay vida eterna. Lógicamente hay vida eterna y hay un juicio antes. No hay café para todos. Hay vida eterna y hay un juicio antes. Y ese juicio va a ser en función de nuestras obras. Si hemos hecho el bien, y si morimos en gracia de Dios, iremos al cielo. Si hemos hecho el mal, pero morimos en gracia de Dios, iremos al purgatorio. Es decir, lo que nos va a pasar a la inmensa mayoría. Y si hemos hecho el mal, pero no morimos en gracia de Dios, iremos al infierno. El Señor, de alguna manera, va a ser testigo de lo que nosotros hayamos hecho. Hasta el último instante de nuestra vida, las cosas dependerán de nosotros. Pero hay vida eterna. Primera, sacratísima promesa del Señor. Segunda, el Señor nos ha prometido que no nos va a faltar la ayuda, su gracia, para hacer el bien y evitar el mal. Nos ha prometido también su consuelo. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No nos ha prometido, en cambio, que no vamos a tener nunca enfermedades, o que no las van a tener los nuestros, o que vamos a ser siempre ricos, o que no vamos a morir. Y algunas personas confunden la promesa del Señor. Él te ha prometido su gracia y su consuelo. Te lo da, y si no, ahí está la experiencia de todos nosotros cuando comulgamos, cuando vamos a la Eucaristía o cuando hacemos un rato de oración. La gracia a veces se nota incluso, otras veces no, pero siempre la tienes. El consuelo lo notamos, no todas las veces quizá, porque tampoco Cristo en la cruz notó mucho consuelo, pero sin embargo está, y a veces de verdad lo experimentamos. Segunda promesa, por lo tanto, la gracia de Dios, la fuerza de Dios, el consuelo de Dios. Tercera promesa importantísima. La tercera promesa es la misericordia. Nos ha prometido que cada vez que pidamos perdón honestamente, arrepentidos de verdad, Él nos va a perdonar. Es una gran promesa. Cuando el Señor nos asegura que hay vida eterna, nos asegura que nos va a dar la gracia para hacer el bien y evitar el mal, y que nos va a dar la misericordia cuando, aún teniendo la gracia, no hacemos el bien y hacemos en cambio el mal.
Creo que lo que nosotros tenemos que pedir, por lo tanto, en función de estas promesas, que el Señor cumple. Lo que tenemos que pedir es la santidad. Señor, ayúdame a ser santo. Hombre, si es posible, me gustaría tener trabajo, me gustaría ser querido por esta persona, o me gustaría tener esta salud que no tengo, o me gustaría... Claro, todo eso debemos pedirlo a Dios. Pero sobre todo, Señor, perdóname mis pecados, ayúdame a ser santo, ten paciencia conmigo, porque lo más importante, el negocio más importante de mi vida es la vida eterna. Esta vida dura lo que dura, a veces poco, a veces nos parece muy larga, pero dura lo que dura. Grandes hombres, grandes mujeres han muerto. Y el mundo ha seguido, a veces un poco peor sin ellos, otras veces mejor. Bueno, el mundo ha seguido. En cambio, la vida eterna dura para siempre, y esa es la que a toda costa tenemos que intentar que se haga bien, es decir, poder estar para siempre con Dios. Que así sea.